Finalmente sucedió. La comunidad israelí, la población de Israel, acaba de salir a las calles a manifestarse en contra de Benjamín Netanyahu. Sí, están exigiendo la salida de su primer ministro. Pero ¿por qué están pidiendo esto? Y más relevante todavía, ¿por qué África empieza también a ser parte del conflicto y en este caso carga contra Occidente por lo que están haciendo con Israel? Vamos a comentarlo. Y empezó el descontento de la gente, a pesar de que, como sabemos, el propio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ya tenía problemas con respecto a su popularidad e incluso casos de corrupción que estaban siendo investigados antes de que suceda el complicado escenario que se está viviendo. Ahora, miles de manifestantes han tomado las calles en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, para exigir la dimisión inmediata del primer ministro Benjamín Netanyahu y convocar a elecciones anticipadas. Esto ha sido informado por el periódico local Times of Israel. Lo que se dice es que miles de manifestantes demandan en las protestas comicios anticipados para sustituir al primer ministro. Según el medio, esta situación que se llevó a cabo el 13 de enero es la segunda mayor movilización antigubernamental desde el 7 de octubre, cuando volvió a escalar la tensión del Estado hebreo con Palestina. La organización People's Protest Haifa convocó a la multitudinaria manifestación y algunos activistas planean ir incluso a la ciudad de Cesarea, a unos 35 kilómetros de Haifa, para protestar frente a la residencia personal de Netanyahu. Las movilizaciones se producen con el telón de fondo de las operaciones armadas de Israel contra los palestinos y además con un tenso escenario, uno en el que incluso los aliados de Israel han empezado a atacar Yemen. Y para muchos, sobre todo ciudadanos, básicamente Netanyahu no ha sabido cómo trabajar este escenario y no ha logrado algún tipo de respuesta o de resultados que precisamente un grupo importante de la población estaban esperando. Sin embargo, esto no es lo más relevante que ha pasado. De hecho, en nuestra segunda nota debemos comentar que precisamente Alemania está quedando muy mal parada en esta suerte pues de acción voluntaria de ir a defender a Israel frente a un proceso judicial en La Haya. Y es que sí, básicamente la propia administración germana ha dicho que por si acaso ellos van a apoyar a Israel en el proceso judicial internacional que se está llevando a cabo en su contra frente a la Corte Internacional de La Haya. Pero ha salido al frente Namibia y ha dicho que Alemania en realidad no tiene moral para apoyar a Israel. Sí, un día después de que Alemania anunciara su adscripción como tercero en el juicio que se sigue contra Israel, básicamente Namibia le reprochó al país germano su adhesión y le recordó su propia responsabilidad al cometer a su vez genocidios en África. Moralmente, Alemania no puede expresar compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, incluyendo las reparaciones del genocidio en Namibia, mientras respalda lo equivalente a lo que está sucediendo en Gaza. Terminó acusando la presidencia del país africano en un pronunciamiento. Además, la nación del suroeste de África argumentó que distintos organismos internacionales han calificado lo que está sucediendo Israel desde el 7 de octubre del 2023 contra el pueblo palestino como precisamente lo que se está demandando ante la Corte Internacional, el genocidio. Ahora, los propios operativos militares de las fuerzas de Israel ya, como hemos comentado en diferentes videos, se han cobrado una cantidad que ni siquiera se puede calcular. La propia Organización de las Naciones Unidas ha dicho que las cifras que va diciendo Palestina no son ciertas, pero no porque estén exagerando, sino porque seguramente incluso es más. En su pronunciamiento, la presidencia de Namibia ha recordado que Alemania perpetró el primer genocidio del siglo XX en el suelo del país africano, entre 1904 y 1908, un episodio violento que cobró la vida de decenas de miles de connacionales en las condiciones más brutales e inhumanas. Estamos hablando del gobierno alemán y, claro, en este caso, básicamente no le ha salido muy bien a la administración germana esta intención de salir al frente a decir que, bueno, por si acaso, ellos van a apoyar a la administración de Israel que, según dicen los propios alemanes, no han cometido genocidio. Sí, un general yemení acaba de asegurar que estaban totalmente preparados para los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido. Si bien es cierto, había trascendido que se venía un conflicto a gran escala y que el Reino Unido estaba buscando algún país aliado para empezar los ataques en suelo de Yemen, lo que están diciendo los militares es que ellos ya estaban preparados para estos ataques, mientras que Estados Unidos y sus aliados terminaron ejecutando ataques a objetivos que ni siquiera existían. Esto es lo que está diciendo el
general yemení Abdullah Jafri. El militar ha garantizado que Yemen va a seguir luchando contra Estados Unidos y está preparando una respuesta por sus recientes asaltos. Y aquí empiezan los problemas. Recordemos que el propio gobierno estadounidense, sobre todo el Congreso, ha salido al frente a decir que Joe Biden los estaba arrastrando a una guerra porque ni siquiera se había solicitado frente al Parlamento algo que les pueda garantizar que, oye, este tipo de acción que se llevó a cabo en Yemen sea aprobada precisamente por el propio gobierno. De hecho, como sabemos, la Constitución estadounidense exige que previamente se haga una consulta. En las palabras de este funcionario se dice que no los ha conmocionado en absoluto y recordó que su país lleva 9 años desde el 2015 enfrentándose a la agresión estadounidense. Ya con esto también nos hacemos a una idea de cuál es la perspectiva de este grupo armado con respecto a lo que ha pasado. El general ha opinado que los ataques de Washington intentaban restaurar su prestigio y proteger a los buques de Israel en el Mar Rojo. Conforme con el militar yemení, la Casa Blanca se dio cuenta de que el Estado judío había llevado a la fase del colapso total como consecuencia de la crisis económica provocada por el ataque de los hutíes en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo. Pero claro, si tomamos en cuenta que dice que han atacado a objetivos inexistentes, ¿a qué se refiere el general? Pues resulta, y en nuestra segunda nota debemos comentar, que el Ansarolá ha afirmado que la base que ha atacado Estados Unidos estaba inoperativa. Así como lo escuchan, la base aérea de Al-Dailani en el norte de Saná, atacada en la noche del 12 al 13 de enero por Estados Unidos, ni siquiera estaba funcionando. Bueno, al menos esto es lo que declara el secretario adjunto de la información del movimiento Ansarolá, Nasreddin Amer. El mismo dice que las fuerzas estadounidenses que llevaron a cabo estos ataques contra los hutíes en Yemen atacaron una instalación de radar en la base de Al-Alyami, pero en realidad la base no se consideraba funcional. Terminó comentando Amer a la cadena Al Jazeera. Ahora, él mismo ha especificado que durante varios años la base sufría ataques de coalición árabe encabezada por Arabia Saudita. Los bombardeos de Estados Unidos no provocaron víctimas humanas ni siquiera daños materiales. Asimismo, el representante prometió, sin embargo, que el movimiento va a realizar una respuesta fuerte y eficaz a lo que está haciendo Estados Unidos en un futuro próximo. Y ahora, para muchos, la comunidad internacional también está en vilo con respecto a lo que puede terminar sucediendo. Y recordemos que no hace mucho salió al frente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a decir que lo último que quería Estados Unidos era un conflicto regional a gran escala, pero aparentemente los ataques que ellos mismos han ejecutado han terminado dando este complicado resultado. De momento, se espera ver cuál es la respuesta no solamente de Yemen, sino de países como Irán. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.